Pues buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para compartir esta presentación del documento de trabajo del segundo panel de seguimiento financiero de la economía española, que con el título Cómo asentar y diversificar la financiación de la economía española, pues pretende precisamente describir las bases de una reflexión que esperamos poder continuar en sucesivas ediciones sobre la estructura de la financiación de la economía española. En nombre de la Delegación para Cataluña del Instituto Español de Analistas Financieros, yo agradezco al Banco de Sabadell su hospitalidad y a nuestro secretario general su presencia aquí hoy con nosotros. Gracias, Javier, por haberte acercado. Contamos con con cuatro ponencias que vamos a intentar recorrer a buen ritmo hasta las 7:30 aproximadamente, en las que abriremos un breve turno de preguntas en el que les invito a participar. La primera ponencia va a ser a cargo de don Domingo García Coto, que viene de BME, de Bolsas y Mercados Españoles, y que actúa como coordinador del panel de seguimiento financiero. Le seguirá la ponencia de don Pedro Guerrero Meseguer, que es autor del trabajo El tamaño empresarial como palanca de la productividad, la inversión y el crecimiento económico, nuevas perspectivas para abordar el problema, y que está actualmente trabajando como subdirector general de análisis sectorial en la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Y le seguirá la ponencia de Daniel Carrasco, coautor del artículo Financiación bancaria de la empresa española y representante en esta mesa del equipo del Servicio de Estudios del Banco de Sabadell. Y finalmente cerrará el turno de ponencias la señora María Isabel Cambón, que es también coautora del artículo sobre la presencia de las empresas españolas no financieras en los mercados de capitales y que actualmente es economista en el Departamento de Estudios y Estadísticas de la CNMV, donde trabaja desde 2002. Yo, sin más, y para respetar el programa del día y agradeciéndole su presencia aquí en Barcelona y a tres de ellos su desplazamiento, pues le cedo la palabra a don Domingo García Coto. Por favor, Domingo, cuando quieras. Muchísimas gracias, Cyrus, por acogernos aquí, porque es una gran satisfacción pues celebrar aquí esta sesión de presentación y debate sobre el segundo documento de esta iniciativa, que es el panel de seguimiento financiero del Instituto y la Fundación de Estudios Financieros. Esta vez lo hemos dedicado a la financiación empresarial y en especial a su fortalecimiento y diversificación, ¿no? Quisiera darles unas pinceladas, introducir brevemente lo que es esta iniciativa, que es una iniciativa de largo recorrido, el panel de seguimiento. Nace del Comité Asesor Conjunto del Instituto de Analistas y la Fundación de Estudios Financieros, y es una iniciativa que, como les decía, pues es en alguna medida novedosa porque son mesas de debate sobre temas monográficos, digamos, de carácter financiero, con participación de expertos en cada una de las materias y estructurado en forma de ponencias para suscitar el debate. A la vez
al final de esa mesa de debate de expertos, pues se publica un documento de trabajo final con esas ponencias y conclusiones y recomendaciones. Y a la vez, bueno, pues hoy es la presentación pública de este documento. La primera iniciativa de este panel pues fue hace unos meses, se celebró en junio de 2017 y se titulaba pues si la economía española era financieramente vulnerable, ¿no? Esta segunda mesa de debate pues está dedicada, como decías, a pensar un poco en la financiación de las empresas, cómo diversificarla y las relaciones de esa financiación con un aspecto que probablemente es lo más novedoso de este trabajo, que es el tamaño empresarial, ¿no? El documento que se les ha entregado, pues ahí lo tienen ustedes, contiene 4 ponencias. La primera es sobre el tamaño empresarial, que ha sido desarrollada por Pedro Guerrero, que hoy nos acompaña. La segunda se fija pues específicamente en la parte de la financiación que es la mayoritaria en las empresas españolas y europeas, que es la financiación bancaria, cuál es su situación actual y cómo hemos llegado hasta aquí. Y las 2 últimas van más en el sentido de tratar de avanzar hacia la diversificación de la financiación, ¿no? Ahí le hemos llamado pues financiación desintermediada y un apartado final en la cual pues cómo podemos avanzar hacia esa desintermediación de forma que más empresas logren estar presentes en los mercados de capitales, ¿no? Y para esa última contamos pues con Isabel Cambón de la CNMV. Por situarles brevemente las conclusiones, primero de todo, pues ¿en dónde se enmarca este trabajo? Bueno, pues este trabajo, el contexto es, nos encontramos pues básicamente al final de una década que ha estado marcada por la crisis y la recuperación, ¿no? A mí me gusta mucho este gráfico, que es el del PIB de la economía española desde el año 1985, justo, bueno, pues el año anterior al cual pasamos a formar parte de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, y es el PIB nominal. No es, digamos, muy riguroso, pero es el PIB nominal corriente de la economía española. Y ahí se ve, bueno, pues lo que ha significado esa etapa inicial tan brillante de crecimiento, en el cual, pues, en esos 24 años que van desde 1985 hasta 2008, el PIB nominal se multiplicó por 8, y también la inversión que tienen abajo, pues en barras más oscuras, pues se multiplicó por 9 hasta el año 2007. A partir de ese momento, 2007-2008, pues vean que la imagen es completamente distinta. Ahí se inicia un periodo, pues sin duda, el de crisis más intensa de la economía en estos años, que incluso en términos nominales, sin corregir por inflación, se nota perfectamente. Ahí hay una caída del PIB nominal durante esa primera parte de la década y una posterior recuperación. También, y es muy llamativo porque, como digo, es en términos nominales, en términos corrientes, el impacto que durante esta crisis sufre la inversión. La inversión productiva, la inversión en construcción, la inversión en bienes de equipo agregada, pues vean ustedes cómo todavía estamos lejos del nivel previo. Es una de las variables que con más intensidad ha sufrido los efectos de la crisis. Bueno, este es el contexto de este trabajo que hemos hecho y les adelanto la conclusión general. Verán ustedes a lo largo de la presentación cómo, bueno, pues estamos en un entorno en el cual la financiación empresarial en España, que había sido un tema enormemente debatido durante la primera parte de esta década de crisis, ha mejorado de forma muy ostensible, ¿no? Y específicamente pues mucho más a partir de 2014. Y además se produce un fenómeno también importante, que es que la financiación se diversifica. Ya
no es un monocultivo de financiación bancaria, sino que empezamos a ver signos de diversificación. En la ponencia de financiación bancaria podremos ver que esta hoy se ha normalizado y adicionalmente pues apunte sobre esto. Los mercados de capitales van adquiriendo progresivamente, poco a poco, un protagonismo creciente. Pero hay ahí un pero. Ahí tenemos un pero importante que, como decía, probablemente pues es la principal aportación de este trabajo. El tamaño empresarial en España, algo que a ustedes les suena sin duda, porque es recurrente en cualquier estudio, en cualquier trabajo sobre la productividad y el crecimiento de la economía española, sigue siendo un lastre, está siendo un lastre para la productividad y el crecimiento. Y sobre todo esto es importante, lo hace a medio y largo plazo, más que a corto plazo, a medio y largo plazo está lastrando las posibilidades de crecimiento de la economía. Como decía, quizá esto es lo más novedoso, ¿no? Lo más novedoso es el intento de relacionar el tamaño empresarial con la financiación. Y veremos que la relación es muy estrecha, ¿no? Ahí tienen ustedes pues factores claves en el incremento de la productividad y el crecimiento, todos ellos, pero uno está en rojo, el tamaño empresarial, otros pues están en verde, la financiación bancaria, la tendencia a la desintermediación y la mejora de la presencia en los mercados de capitales. Durante la sesión lo que vamos es a profundizar en esta relación y buscar formas de cómo entrar en ese círculo virtuoso que relacionaría pues tamaño con financiación diversificada. Entonces, en esa línea yo ya les dejo con la primera intervención. Yo retomaré también una de los trabajos cuyo autor pues no, por razones de agenda no puede estar hoy aquí, que es Sergio Mayordomo, pero vamos a empezar en orden por los trabajos recogidos en el documento, y la primera, como decía, como había avanzado Cyrus, pues es de Pedro Guerrero, que es autor de la ponencia del artículo que figura en el documento de trabajo como primero y es dedicado al tamaño empresarial. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, agradecer una vez más al Instituto y a la Fundación por la invitación. De lo que voy a hablar es del crecimiento empresarial, de los factores de los que depende el crecimiento empresarial, por lo menos algunos de ellos, algunos de los que están más cercanos a la administración, que son las medidas regulatorias que al final favorecen o dificultan que las empresas tengan el entorno óptimo para crecer, para alcanzar su escala adecuada, donde pues se optimicen los recursos, tengan los menores costes, las mayores economías de escala y de alcance. Comencemos por unas evidencias de lo que observamos en la economía española. Vemos que las empresas españolas son más pequeñas que las de países comparables. Estas diferencias que se acentuaron con la crisis nos llevan a que la empresa media española tenga 4,7 trabajadores de media, frente a 12 de una empresa alemana o frente a 11 de una empresa en el Reino Unido. Y además hay un importante sesgo hacia las microempresas, es decir, hacia las empresas que tienen entre 1 y 9 trabajadores. En España son cerca del 90% del total de las empresas, que es una cifra muy superior a los principales países comparables. Con lo cual, aunque vemos que el número de pymes en porcentaje de empresas es aproximadamente parecido en España como en otros países, el sesgo que hay hacia las empresas de menor tamaño es marcado en el caso español frente a muchos otros países. Y esto nos lleva a que las microempresas españolas pues tengan una aportación al valor añadido bruto de la economía que está en el 25,7, en el 26%, en cifras redondas frente, por ejemplo, a un 16% en Alemania. También el reducido tamaño de las empresas españolas se observa al inicio, pero se observa en fases posteriores, es decir, pasadas unos años. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda vemos el tamaño empresarial en número de empleados de una empresa de nueva creación entre 0 y 2 años, que son las barras azules, y vemos que en España son inferiores al de los países que se comparan en esta tabla,
pero que la diferencia no es tan acusado como cuando la empresa crece, y hablamos de empresas de más de 10 años de edad, que son los puntos en los que, por ejemplo, en España hay una diferencia muy importante con el tamaño medio de una empresa norteamericana, por ejemplo, francesa o inglesa. Esto también ocurre en el sector servicios, aunque de forma menos acentuada, y a la conclusión que nos lleva es que las empresas españolas nacen más pequeñas, pero sobre todo les cuesta más crecer a lo largo del tiempo. Y esto es uno de los elementos que queremos ver en esta exposición. Realizando un análisis de distintas normativas, de normativas horizontales, hemos observado que hay unos más de 130 umbrales regulatorios que dificultan el tamaño empresarial, o que digamos que están vinculados al tamaño empresarial. ¿Y qué es un umbral regulatorio? Pues un umbral regulatorio es una norma que se hace efectiva, que establece una obligación para una empresa cuando esta empresa supera o un volumen de facturación, de cifra de negocio, o un tamaño de empleados, por ejemplo. Los principales umbrales que hemos identificado son precisamente con relación a la cifra de negocio y con relación al número de trabajadores. Por ejemplo, hemos encontrado en la cifra de negocio que hay umbrales a partir de los 2 millones de euros. Por ejemplo, las empresas pierden la capacidad de aplicar el IVA de caja. Pues bueno, pues es una pequeña dificultad adicional cuando sobrepasan este umbral, pero sobre todo el principal umbral en materia de cifra de negocios estaría a partir de los 6 millones de euros. Hay un régimen más endurecido de los pagos fraccionados, por ejemplo, tienen que hacer declaraciones mensuales de IVA, y también hay una serie de obligaciones de auditoría externa pues en el entorno de los 6 millones de euros. ¿Qué vemos también? Pues que hay una cierta aglomeración, digamos, una serie de escalones regulatorios, es decir, hay varios umbrales regulatorios en cada uno de estos puntos, de forma que la empresa que supera un determinado nivel de facturación tiene que atender nuevas obligaciones regulatorias de distintas materias por el hecho de superar, por ejemplo, los 6 millones de euros de cifra de negocios. Y algo parecido ocurre con el número de trabajadores. Hemos visto que hay umbrales regulatorios en el trabajador número 10, es decir, al contratar el trabajador número 10, pues hay empresas que, por ejemplo, pierden las bonificaciones para contratación indefinida a tiempo completo, o una serie de bonificaciones que hay para convertir temporales en indefinidos. También vemos que hay umbrales regulatorios en el trabajador número 50, que son también más importantes, y una cosa que vemos que es importante es que estos umbrales son estadísticamente significativos y que estos umbrales no se observan necesariamente en otros países. A lo que nos lleva a concluir que muchas de las regulaciones que podrían estar detrás de estos umbrales son propias de España y no vienen tan heredadas de la normativa comunitaria, de las distintas directivas, de los distintos reglamentos. Por ejemplo, vemos que en el trabajador número 10 se observa que el número de empresas se reduce en el 40%, es decir, hay un 40% de empresas menos con 10 trabajadores que con 9 trabajadores, y lo podéis ver en el trabajo, en el artículo, como se observa muy claramente que hay un pico en el que se ve claramente que en el trabajador número 10 se reduce de forma muy significativa el número de empresas. También es importante señalar que las empresas más pequeñas tienden a ser menos productivas, pues tienen más dificultades para obtener financiación, tienen más dificultades para invertir, tienen más dificultades para internacionalizarse, tienen más dificultades para incorporar las nuevas tecnologías en su actividad, etc. En este cuadro lo que observamos es a la izquierda para manufacturas y a la derecha para el sector servicios cómo la productividad de las empresas españolas es más baja que en los 3 principales países europeos, Francia, Alemania, Reino Unido, y también que hay una diferencia muy marcada por tamaño de empresas. Es decir, las microempresas españolas de manufacturas, en azul a la izquierda, son mucho menos productivas que las empresas de manufacturas españolas un poco más grandes, y a su vez que las que tienen entre 20 y 49 empleados y entre 200 y 249 empleados. ¿Qué nos lleva a concluir esto? Que establecer un marco regulatorio que permita un movimiento, un crecimiento natural de las empresas sin trabas regulatorias, o con las trabas regulatorias que sean estrictamente necesarias y proporcionadas, pues permitirá que aumente el tamaño medio de la economía, de las empresas, y serán empresas que a su vez serán también más productivas. Por supuesto, es argumentable que la relación pues será la inversa,
que las empresas más productivas son precisamente las que crecen más. Nosotros en este trabajo pensamos que esto efectivamente es así, pero que la causalidad también existe en el otro sentido. Es decir, hay una serie de trabas a la asignación del capital, por ejemplo, regulaciones a la cifra de negocio, o que hay una serie de trabas a la contratación del factor trabajo, es decir, unos umbrales regulatorios en la contratación del trabajador 10, del trabajador 50, que dificulta la asignación eficiente de los factores productivos y que dificulta que las empresas alcancen su tamaño óptimo, que es precisamente lo que permitirá reducir sus costes y que sean más productivas. Y este enfoque del que partimos nosotros lo que permite es identificar claramente medidas de política económica que eventualmente pueden ponerse en práctica para facilitar el crecimiento de las empresas. El reducido tamaño también está relacionado con las dificultades de acceso al crédito, como vemos de las distintas encuestas recientes del Banco Central Europeo, la encuesta SAFE, por ejemplo, pues en España no hay restricciones al crédito significativas, al menos no las hay mayores que en la media de la Unión Económica y Monetaria, pero a nadie se le escapa que las empresas de menor tamaño son, por un lado, más dependientes del canal bancario y, por otro lado, suelen presentar unas menores facilidades, digamos, para la obtención de crédito. Y también tienen más dificultades las empresas más pequeñas para invertir. Son empresas menos productivas, la rentabilidad de sus inversiones van a ser menores necesariamente, con lo cual el incentivo a invertir también es menor. Y por último, y no es una cuestión de menor importancia, las empresas de mayor tamaño, al ser más productivas, también suelen pagar mayores salarios a sus trabajadores de media, que es una cuestión que también es relevante, como no puede ser de otra manera. ¿Qué medidas se pueden establecer para atacar, digamos, estos umbrales regulatorios? Pues habrá umbrales que sean necesarios y que sean proporcionados. Es evidente que el único interés general de la Administración no es facilitar el crecimiento de las empresas. Hay muchos otros intereses generales que son importantes en materia social, en materia laboral, en muy distintos ámbitos. Hay regulaciones que son necesarias, que son proporcionadas y que están bien establecidas. Esas, aunque supongan o puedan suponer una limitación al crecimiento empresarial, pues evidentemente pues es parte, digamos, del mix de política económica y no se podrían modificar. ¿Qué se podría hacer también? Pues otra alternativa sería cuando haya un umbral que no sea proporcionado o que no sea necesario, se puede sustituir. Esto es, por ejemplo, lo que se hizo en la Ley del Impuesto de Sociedades en el año 2014 con el tipo reducido. Había un tipo reducido que era para pymes y se modificó y ahora es un tipo reducido para empresas de nueva creación. Es decir, no es un umbral regulatorio para la pequeña empresa, no es un tipo bonificado para la pequeña empresa, es un tipo bonificado del 15% a partir de esa reforma para la empresa en sus primeros años y luego desaparece. ¿Qué otra posibilidad habría? Pues implantar un phase-out. Por ejemplo, esto es lo que se hace en la normativa contable en materia de auditoría y es decir, porque en un año se supere un determinado nivel de cifra de negocio, ¿se le tiene que establecer a esa empresa una obligación que vaya a tener que cumplir? Pues tampoco necesariamente. Habrá casos en los que sí, pero habrá casos en los que lo importante será que se consolide ese incremento de la cifra de negocio y cuando esa empresa realmente lleve unos años teniendo una cifra de negocio por encima de un determinado umbral, pues entonces ya sí a lo mejor esos requisitos de auditoría externa o de otra serie de requisitos, pues entonces, estando justificados en una situación ya consolidada, pues ya tienen un motivo más real. Y por último, se pueden mover los umbrales, se pueden mover al alza y se pueden mover a la baja, en función de lo que se considere oportuno en cada caso. Como hay más de 130 umbrales, pues bueno, no podemos aquí hablar de ninguno en particular y tampoco es la idea, pero sí de unos criterios generales de cómo se podría reformar la normativa. El hecho también de mover umbrales al alza o a la baja permitiría evitar ese efecto escalón en el que se observa que en determinados umbrales concretos hay una aglomeración de nuevas normativas, de nuevas cargas administrativas para las empresas y eso facilitaría un crecimiento también más progresivo. Medidas que facilitan el crecimiento de las empresas, como no puede ser también de otra manera, pues son las medidas de financiación empresarial. Tanto medidas normativas, que en los últimos años se han implementado muchas, la reforma financiera en el periodo 12-14, también una nueva normativa de capital riesgo, introduciendo, por ejemplo, la figura de la entidad de capital riesgo PYME, la ley de fomento de financiación empresarial que introduce
diversas medidas en el ámbito de la financiación bancaria y también de la financiación alternativa, un nuevo marco concursal que se ha venido reformando desde el año 2015. Todos estos son medidas de índole financiera que facilitan también la financiación y, por tanto, la financiación de la actividad empresarial, el crecimiento de las empresas. Y también hay una serie de instrumentos públicos, algunos de los cuales están en el Ministerio de Economía a través de los distintos organismos que facilitan financiación a las empresas españolas. Está el Instituto de Crédito Oficial, estaría Cofides para cuestiones de internacionalización, tendríamos el CEDETI en distintos ámbitos, tanto para cuestiones asociadas a la I+D como también la iniciativa Invierte de Capital Riesgo, que es prima hermana del Fondico Global del ICO. Tendríamos ENISA, que da préstamos participativos a empresas innovadoras en sus primeras etapas. Tendríamos a CERSA, tendríamos a CESCE, tendríamos FIEM. Tenemos una batería importante de instrumentos para la financiación empresarial. Y por último, no son solamente los umbrales regulatorios lo que facilita el crecimiento de las empresas, también es el clima de negocio en un sentido más amplio, es decir, que el conjunto de las regulaciones a las que se enfrenten las empresas, incluso en las distintas partes del territorio nacional para ejercer sus actividades, pues no sea excesivo. Es decir, que el empresario no se tenga que dedicar a desenmarañar las normativas y a cumplir trámites administrativos y se pueda dedicar a hacer lo que mejor sabe, que es su actividad propia. Hay distintos indicadores para medir el clima de negocio. Aquí también se ha avanzado, por lo menos en lo que reflejan las estadísticas más importantes en los últimos años, pero sigue habiendo una posibilidad de mejora. Por ejemplo, el informe El Doing Business que publica cada año el Banco Mundial, pues España está en la última edición en el puesto número 28 frente al puesto 50 y pico hace 3 o 4 años, concretamente el puesto 52 en el año 2014. También ha habido mejoras en los indicadores del Eurobarómetro de la Comisión Europea, que siguen una metodología distinta basada en encuestas. Sin embargo, pues siempre se pueden instrumentar medidas para facilitar la apertura de empresas. Por ejemplo, pues una medida muy sencilla sería reducir la exigencia de un capital mínimo al constituir una sociedad. Se pueden agilizar y reducir los costes del registro de propiedades. Se podría agilizar la obtención de distintos permisos, permisos de construcción, permisos de electricidad, por ejemplo, en un almacén o en una fábrica industrial. También, pues, por supuesto, pues un ágil funcionamiento del sistema judicial y la seguridad jurídica, pues evidentemente es importante para el clima de negocio. Y por último, es importante asegurar que las normativas sean coherentes, especialmente las de las distintas comunidades autónomas, para que los empresarios se encuentren con unos trámites que sean similares cuando ejercen su actividad en una y empiezan a ejercer su actividad en otra comunidad autónoma, que no haya duplicidad de trámites y que haya una normativa que sea homogénea y coherente. Estas son las cuestiones que hemos estado estudiando, que estudiamos permanentemente para mejorar, para facilitar el crecimiento de las empresas. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, pues esta era la primera parte del trabajo, el tamaño empresarial, déjenlo ahí y lo vamos a ir completando con la parte dedicada a la financiación, ¿no? La segunda intervención, como habíamos avanzado, pues va a estar dedicada a esa pata de financiación externa, la más importante en las empresas españolas, que es la bancaria, ¿no? Una financiación pues que ha estado sometida pues durante esta última década a tensiones importantes, pero que bueno, pues ha sufrido una evolución muy satisfactoria, y eso es lo que nos va a contar pues Daniel Carrasco de Banco Sabadell. Vale, muchas gracias, Domingo. Bueno, en primer lugar, un poco poner en contexto, y lo que hay que decir es que a lo largo de los últimos años se ha producido un importante ajuste del stock de crédito a empresas, ¿no? El stock de crédito a empresas viene retrocediendo desde el año 2009 y actualmente se situaría en los niveles que teníamos a principios de 2005. Y esto pues, se produce en un contexto, ¿no?, en el que las empresas acumularon un elevado nivel de endeudamiento, tanto desde un punto de vista histórico como desde una perspectiva internacional, ¿no? En este sentido, por ejemplo, a mediados del año 2000
2010 la deuda de las empresas representaba el 133% del PIB, cuando en 1999 este porcentaje era de un 62%. La deuda de las empresas desde el pico alcanzado en 2010 ha retrocedido de forma destacada, ha retrocedido en más de 30 puntos porcentuales del PIB y actualmente pues, ya se encuentra por debajo de la deuda de las empresas para el conjunto de la zona euro, ¿no? Y este proceso de desendeudamiento, sobre todo, ha recaído en el importante ajuste del crédito, aunque también es cierto que en los últimos años la recuperación del ciclo económico también ha contribuido por el lado del denominador pues, al proceso de desendeudamiento, ¿no? Y lo que observamos en el primer gráfico es que, a pesar de este importante proceso de ajuste en el endeudamiento de las empresas que queda reflejado en la línea roja continua, a pesar de ello, en los últimos años, el comportamiento de la inversión productiva, que también se refleja en la línea roja, pero en este caso la línea discontinua, ha mostrado un importante dinamismo, ¿no? Un dinamismo incluso superior al observado en el conjunto de la zona euro y a pesar de que, como se aprecia en la línea continua azul, no se ha observado un proceso de desapalancamiento como el habido en España, ¿no? En este sentido, desde finales de 2012 hasta finales de 2016, el aumento acumulado de la inversión en equipo y maquinaria en España ha sido del 35%, cuando en el conjunto de la zona euro este aumento acumulado ha sido del 13%, ¿no? A partir de este gráfico, por lo tanto, surge la pregunta, ¿no?, de a través de qué instrumentos se ha financiado la inversión empresarial, teniendo en cuenta, ¿no?, el importante ajuste habido en el crédito a nivel agregado, ¿no? A partir de aquí podemos pensar preguntarnos si ha sido a través de la financiación interna, si ha sido a través de un mayor acceso a los mercados de capitales o simplemente que detrás del comportamiento agregado del crédito se esconden divergencias cuando uno observa lo que sucede a nivel sectorial o a nivel de empresa. Son un poco las preguntas que vamos a tratar de responder. Lo que está claro es que, atendiendo al comportamiento de la inversión, el análisis de crédito a nivel agregado no es suficiente para entender las dinámicas de financiación de las empresas en los últimos años. En el gráfico de la derecha, en el que se observa en la parte de arriba los flujos de financiación obtenidos por las empresas y en la parte de abajo los empleos a los que se han destinado, se observa cómo, ¿no?, la utilización de la financiación interna, del ahorro empresarial, es la principal fuente de financiación que han utilizado las empresas en los últimos años para acometer sus inversiones. Esto en un contexto en el que el ahorro de las empresas en España se encuentra en niveles históricamente elevados, ¿no?, y ha permitido, por lo tanto, que la utilización de los recursos internos hayan sido la fuente de financiación prioritaria utilizada por las empresas en los últimos años. La recuperación de los recursos internos se ha visto apoyada por factores como el avance del valor añadido de las empresas, la contención de los gastos de personal y también unos menores gastos financieros. Pero más allá de esto, como se refleja en el gráfico de la izquierda, también se ha producido un aumento de la financiación obtenida mediante la emisión de valores de renta fija. Los valores de la financiación mediante la emisión de valores de renta fija ha aumentado su peso, como se aprecia en el gráfico, dentro de la financiación externa obtenida por las empresas, aunque en cualquier caso, tanto para España como para el conjunto de la zona euro en sí, el peso continúa siendo relativamente reducido cuando se compara con otros países como Reino Unido o como Estados Unidos. A este mayor acceso a los mercados de capitales en los últimos años, sin duda,
uno de los aspectos que ha contribuido ha sido la política monetaria ultra expansiva del Banco Central Europeo, con tipos de interés en niveles irrisorios y también a partir de su programa de compra de activos, dentro del cual pues también está la compra de deuda corporativa, ¿no? De forma que el BCE lo que ha contribuido ha sido al abaratamiento de este tipo de financiación y, por lo tanto, con ello pues ha aumentado el atractivo de esta financiación, ¿no? Cabe señalar que sobre todo han sido las empresas de mayor tamaño las que han accedido a la financiación no bancaria por los costes fijos existentes y el freno que ello representa para las empresas de menor tamaño, pero también es cierto que el avance hacia una industria más competitiva pues también ha permitido la entrada de jugadores de menor tamaño. Por lo tanto, ya hemos visto dos aspectos a partir de los cuales empezar a entender cómo las empresas en los últimos años han financiado su inversión, que es la utilización de su ahorro y también un mayor acceso a los mercados de capitales. Pero ahora queremos ver un poquito, y empezamos con el gráfico que hay a la derecha, qué ha sucedido con el crédito. ¿Qué ha sucedido más allá de este ajuste del stock de crédito a nivel agregado? Pues lo primero que hay que decir es que se ha producido un comportamiento diferencial en función de los sectores de los que podamos estar hablando. En el gráfico se observa cómo el sector de la construcción y las actividades inmobiliarias pues son dos de los sectores en los que más se ha ajustado el crédito, ¿no? En general, la contracción crediticia ha sido más acusada en aquellos sectores que acumularon mayores niveles de endeudamiento durante la etapa expansiva previa. Pero no solamente ha habido un comportamiento heterogéneo del crédito en función del sector, sino que también ha habido un comportamiento heterogéneo del crédito en función de la situación económica y financiera de cada empresa, ¿no? En este sentido, el comportamiento del crédito ha sido más positivo entre aquellas empresas que son más productivas, con un mayor dinamismo de su actividad y con un menor nivel de endeudamiento. En el gráfico que tenemos a la izquierda se aprecia cómo la probabilidad de obtener un crédito por parte de aquellas empresas en una situación financiera más sólida se encuentra por encima de la probabilidad de que lo obtengan, ¿no?, que viene marcado por la línea roja, empresas en una situación financiera menos sólida. De hecho, respecto a antes de la crisis, esta diferencia, ¿no?, entre la probabilidad de que lo obtenga un crédito una empresa financieramente más sólida se ha alejado de la probabilidad que lo obtenga una empresa financieramente menos sólida, ¿no? Y ello cabe contextualizarlo, ¿no?, esta mayor discriminación que se observa, pues en avances habidos, ¿no?, en la política de riesgos de las entidades bancarias, ¿no? Estas han introducido mejoras en la selección de los prestatarios. Por lo tanto, se puede señalar que respecto a antes de la crisis se está produciendo una asignación más eficiente del crédito. Por lo tanto, llegado a este punto, ¿no?, y visto que la financiación de la inversión pues, ha procedido del acceso de las empresas a su ahorro, el mayor acceso a los mercados de capitales y que dentro del comportamiento agregado del crédito existe un comportamiento diferencial en función del sector y del tipo de empresa, pasamos a ver en este punto la situación en la que nos encontramos actualmente, que vendría representada por el gráfico de la derecha, y en la que hablábamos, como anticipado antes Domingo, pues que actualmente pues, la actividad crediticia se encuentra en un proceso de progresiva normalización, ¿no? Esto se refleja en este gráfico, en el que se pone de manifiesto que están haciendo las nuevas operaciones de crédito, haciendo una división en función del importe del crédito. Al final, en función del importe del crédito, pues es un poco una aproximación a qué tipo de empresa se hace el mismo, es decir, si es más pequeña o más grande. Y lo que se observa es una mejoría generalizada de la nueva financiación crediticia destinada a empresas con independencia del tamaño empresarial, aunque sí que es cierto, ¿no?, como se observa
en la parte derecha del gráfico, que son los créditos otorgados con un mayor importe y que podemos asimilar a créditos otorgados a empresas de mayor tamaño, que el comportamiento de la nueva financiación bancaria a empresas de mayor tamaño, el comportamiento es relativamente peor del que se pueda observar en empresas de menor tamaño, y ello está relacionado muy probablemente por el hecho de que estas empresas de mayor tamaño acceden más a la financiación no bancaria en relación a lo que lo hacen las empresas más pequeñitas, ¿no? Vale. Detrás de esta normalización de la actividad crediticia, ¿no?, encontramos factores de apoyo tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, ¿no? Y es un poco lo que se intenta reflejar en el lado izquierdo de esta slide. En un primer lugar, pues nos encontramos que la actividad crediticia se encuentra apoyada por el favorable ciclo económico y por la mejor situación de las empresas, ¿no? La actividad económica en España está mostrando una evolución muy positiva, está creciendo por encima del conjunto de la zona euro, con un crecimiento superior al 3% en los últimos 3 años, un crecimiento equiparable al observado antes de la crisis, aunque a diferencia de entonces con un carácter más equilibrado. Y bueno, esta buena situación cíclica de la economía sin duda también se está reflejando, o de la misma se está beneficiando la actividad empresarial, ¿no? Además, siguiendo con las empresas, pues después del proceso de desapalancamiento que hemos comentado y también de la reducción de la carga financiera, pues se puede decir que en general la situación de las empresas a nivel agregado, a nivel patrimonial, pues ha mejorado, ¿no? Al final, la mejora cíclica de la economía aumenta la capacidad de los prestatarios para hacer frente al pago de su deuda y, por lo tanto, reduce el riesgo percibido por los prestamistas y, sin duda, favorece ello pues, el acceso a la financiación externa, ¿no? Por otra parte, nos encontramos por el lado de la oferta, pues que la actividad crediticia encuentra su apoyo, ¿no?, en un sector financiero saneado y bien posicionado para la concesión de crédito. Durante los últimos años se ha producido un reforzamiento de los balances bancarios tras el proceso de reestructuración y recapitalización habido, y además se aprecia también una importante mejora en el gap entre crédito y depósitos. Y finalmente, la actividad crediticia, ¿no?, también encuentra su apoyo en unas condiciones de financiación benignas, ¿no?, que es el último círculo inferior en la parte derecha, que tiene continuidad en el gráfico de la derecha, ¿no? En el gráfico de la derecha se observa claramente, ¿no?, pone de manifiesto cómo han evolucionado los tipos de interés que se aplican a las empresas. En este caso sería asimilable a los tipos de interés aplicados a las pymes por el importe del préstamo, y se observa cómo la evolución de los tipos de interés a empresas en España, ¿no?, que queda reflejado por la línea azul, ha convergido con los tipos de interés que se ofrecen a las empresas en los países core, ¿no?, y esto después de la importante fractura que se abrió, ¿no?, con la crisis financiera global, ¿no? Para conseguir esto, pues han jugado un papel destacado, ¿no?, las políticas económicas adoptadas, ¿no?, tanto a nivel doméstico como a nivel europeo. En este sentido, pues volver a hacer referencia a la política expansiva del BCE, también a los avances hacia la unión bancaria, y a nivel doméstico, pues el proceso de reestructuración del sector financiero y las reformas estructurales en general, ¿no? Y más allá de la política económica, pues también la recuperación de una demanda crecientemente solvente pues también ha contribuido a esta evolución. Por lo tanto, actualmente podemos decir que la economía española en general convive con unos tipos de interés reducidos, ¿no? Por lo tanto, en general, lo que sí que se puede decir, después de todo lo que acabamos de señalar, es que se ha producido una mejora clara de la percepción que tienen las empresas sobre su acceso al crédito, ¿no? Y entonces aquí hemos reflejado en este gráfico
cómo la financiación bancaria pues, no constituye un problema para las empresas. Es una encuesta que realiza semestralmente el Banco Central Europeo directamente a las empresas y en una de sus preguntas las empresas ponen de manifiesto cuál es el principal problema que consideran. Entonces, la línea naranja representa el acceso a la financiación, ¿no? Y se observa cómo el peso que tiene este problema para las empresas se ha reducido de forma significativa a lo largo de los últimos años. De hecho, actualmente el principal problema que reportan las empresas sería pues, el encontrar clientes, ¿vale? De hecho, el acceso a la financiación pues, constituye un factor, ¿no? Está constituyendo un factor de apoyo para emprender las empresas su actividad o acometer su actividad inversora. Y esta actividad inversora, donde encuentra principales escollos, pues sería en el clima político y regulatorio, ¿no? Y ya para concluir un poco la intervención, nos iríamos a la parte derecha de la slide, ¿no? En la que se intenta poner de manifiesto pues, el papel dominante que tiene el crédito bancario como fuente de financiación externa, ¿no? Como ya sabéis, en general el grado de bancarización de España pues, ha sido tradicionalmente superior al que se ha observado en otras economías de nuestro entorno, ¿no? Y entonces en el gráfico lo que se intenta poner de manifiesto, ¿no? Es que la financiación bancaria pues, es la principal fuente de financiación utilizada, la principal fuente de financiación ajena utilizada por las empresas para acometer sus actividades de inversión, ¿no? De hecho, las empresas, ¿no? En una encuesta también del Banco Europeo de Inversiones, pues muestran su preferencia por la financiación bancaria. Al final, ¿no? Esto cabe contextualizarlo en una situación en la que la banca puede ofrecer a la empresa, sin duda, pues, un trato más personal que el que puedan ofrecer los mercados de capital, ¿no? Al final, la banca puede ofrecer a la empresa una relación de confianza y de largo plazo, un acompañamiento en sus decisiones de inversión, flexibilidad ante unas necesidades cambiantes y también, pues bueno, la banca siempre tiene una búsqueda continua de innovación, ¿no? Por la innovación para conseguir mejoras de eficiencia para la empresa, ¿no? Ello no quita, sin embargo, que merezca una valoración positiva el auge que se ha observado en fuentes de financiación complementarias a la bancaria. De hecho, la banca puede jugar un papel determinante como intermediario y asesor, como facilitador de esta búsqueda, de esta financiación complementaria a la bancaria, dado el buen conocimiento que tiene o que puede llegar a tener de las partes que interactúan en este tipo de financiación. En cualquier caso, como hemos comentado al principio, esta financiación alternativa todavía tiene un peso relativamente reducido a pesar del dinamismo que ha mostrado recientemente. Y simplemente acabar con dos apuntes. Resulta importante que exista una regulación adecuada para estas fuentes de financiación no bancaria para preservar la competencia y también para asegurar, para que aporte seguridad jurídica tanto a prestamistas como a prestatarios. Y respecto a la banca, pues esta lo que debe hacer es incidir en la transformación digital y en la recuperación de la reputación, pues para seguir liderando la actividad de financiación de la economía en general y de las empresas en particular. Muchas gracias, Daniel. Excelente resumen condensado. El tercer trabajo, el tercer paso que vamos a dar, incluido en el documento, es destinado a analizar si realmente podemos hablar de una tendencia hacia la diversificación, hacia la financiación desintermediada, pues tanto en la Unión Europea como en España. Para eso, pues voy a utilizar el mismo gráfico que me sirve de enlace, el que presentaba Daniel en su apartado, en el cual pues vemos que España, el peso de la
renta fija sobre la deuda total es probablemente el país en el que más ha crecido, ¿no? La diferencia de lo que sucedía en el año 2007 y con estos datos del Banco de España del segundo trimestre de 2016, bueno, vemos ahí que los niveles son bajos, pero en términos relativos ha crecido, ¿no? Ahora veremos a qué se debe eso, ¿no? Que es una situación pues interesante, ¿no? Por empezar con la evidencia que presenta el artículo de Sergio Mayordomo del Banco de España, pues comenta que las economías, algo que ya sabemos, ¿no? Que las economías de la zona euro y Japón dependen en gran medida de la financiación mediante préstamos bancarios, mientras que economías del área anglosajona, Reino Unido y Estados Unidos, pues sobre todo dependen de la financiación bancaria, ¿no? El gráfico es suficientemente ilustrativo de esto. Reino Unido y Estados Unidos dependen, bueno, pues el peso de la financiación del mercado de capitales frente a la deuda total pues es relevante y además ha aumentado fuertemente entre 2007 y el segundo trimestre de 2016, ¿no? Yo también he incluido unos gráficos aquí muy simples de un trabajo que hemos realizado en el Servicio de Estudios de la Bolsa pues hace algunos meses. Lo actualizaremos con datos del año 2017, pero creo que son gráficos que representan pues el gran salto que se ha dado, el fenómeno que se ha producido sobre todo en las empresas más grandes, ¿no? Ahí tenemos, el grupo es reducido, son empresas no financieras que pertenecen al IBEX 35, es decir, la crema de las empresas de la economía española, las más grandes, las más diversificadas, las que más venden fuera, las que con más facilidad se financian en los mercados. Bueno, pues fíjense ustedes ahí dibujado pues en 4 gráficos lo que ha sucedido en este periodo entre el año 2010 y 2016. Bueno, no he puesto más gráficos para no alargar la presentación. El balance básicamente de ese grupo de empresas, que es homogéneo, son 20, ha permanecido estable. Esto no está puesto en gráfico, pero el balance total, el tamaño del balance ha permanecido pues prácticamente estable. ¿Qué ha sucedido en este intervalo de tiempo con el pasivo del balance? Bueno, pues ahí tienen, los recursos propios han crecido casi un 24%. Es decir, las empresas claramente se han desapalancado. Coincide con lo que ha comentado Daniel. Hay un proceso de desapalancamiento en la economía española que ha sido pues, básicamente para hacer frente a los excesos anteriores. Y eso resulta claro en el grupo de empresas más relevantes, el grupo de empresas que más fácilmente podrían acceder al endeudamiento. Sin embargo, fíjense lo que sucede con la financiación bancaria total. En esas 20 empresas, ese grupo de 20 compañías del IBEX 35, la financiación bancaria se cae un 43%, un 42% en ese periodo. Mientras la financiación de mercado a través de renta fija pues sube casi un 29%. El cambio es muy llamativo, ¿no? Y además relaciona muy bien con lo que decíamos que ha sido pues, el objetivo de este trabajo. Hay algo que relaciona financiación, capacidad para diversificarla con el tamaño. Estas son las empresas más grandes, ¿no? Esto es lo que nos lleva un poco a pensar en el potencial que si logramos combinar, ¿no?, medidas para aumentar el tamaño de las empresas, pues estas harían pues mucho más flexibles en momentos de dificultades y probablemente pues estaríamos hablando de un proceso pues tanto de desapalancamiento como de diversificación de la financiación ajena. En el trabajo, lo podrán ver ahí, en el documento que se les ha entregado, pues el autor, Sergio Mayordomo, pues presenta los resultados de un estudio que hace a medida para este trabajo.
sobre los factores que explican la desintermediación, tanto en Europa como en España, como la diversificación de la financiación, ¿no? Que al final pues es lo mismo. Y entonces lo que encuentra pues es evidencia empírica sobre, lo que trata de encontrar es evidencia empírica sobre los factores que determinan el peso de la renta fija, y aquí hablamos solo de renta fija, frente a los préstamos, ¿no? El trabajo está hecho sobre grupos no financieros cotizados en países de la zona euro. Ahí hay el grupo de países, y analiza pues el periodo desde el año 2007, aquí en la tabla está solo 2008, hasta 2016. Y, por ejemplo, bueno, pues se ve ahí ya, esto es el porcentaje de grupos cotizados en cada país y por año, ¿no? Por ejemplo, en España, en el año 2008, solo el 16% de los grandes grupos, de los grupos cotizados en bolsa, aquí no es solo los del IBEX, sino todos los cotizados en bolsa. En el año 2008, el 16% pues, eran capaces de emitir deuda o emitían deuda en los mercados de capitales. En el año 2016 es el 36%, ¿no? Y hay aquí pues, evoluciones de todo tipo, ¿no? Es peculiar, por ejemplo, lo que sucede con en Alemania, ¿no? No hay ahí cambios significativos, ¿no? Entre el año 2008 y el año 2016. Yo lo que voy es a ir pues, a contarles los resultados de ese trabajo. El resultado más contundente, que está ahí un poco explicado, pero básicamente es que el tamaño del grupo empresarial es el factor más relevante para explicar el uso de renta fija. Eso es un poco lo que les adelanté y lo que sugieren también los datos del análisis que hemos realizado sobre el IBEX 35. Bueno, en primer lugar, pues reconoce que la fuente de financiación más relevante tanto para las empresas europeas y especialmente para las españolas son los préstamos bancarios, aunque bueno, pues a partir de ese año, que se considera pues el año previo, el primer año de la década de crisis, se produce un aumento significativo de los valores de renta fija en los pasivos de las sociedades que analizan este trabajo, que son sociedades no financieras, ¿no? Que es un grupo pues con menor presencia en los mercados de capitales. Constata también que entre el año 2015 y 2016 se produce convergencia entre empresas españolas y europeas, ¿no? Antes de esos años, en España era menor el número de empresas que accedían a los mercados de deuda. Posteriormente ya se produce una convergencia. Sin embargo, queda muchísimo camino por andar, ¿no? El proceso de desintermediación ha sido importante, pero todavía un 60% de las empresas cotizadas no ha utilizado los mercados de renta fija. Todavía pues, podría beneficiarse de esta opción. Todavía queda camino por andar. La conclusión básica: la emisión de renta fija es mayor cuanto más grande es el grupo, y aquí parece que es el grupo y con mayor riesgo. Bueno, son dos conclusiones separadas, que aquí lo he puesto mal. La emisión de renta fija es mayor cuanto más grande es el grupo, y otra conclusión es la emisión de renta fija es mayor cuanto mayor riesgo tiene el grupo. Bueno, esta segunda, sobre todo por las dificultades que presenta la concesión de créditos bancarios, pues por requerimientos de capital que exige la nueva regulación bancaria. Como decía, pues ya no se aprecian diferencias entre grupos cotizados comparables en Europa, pues hemos convergido hacia esa situación, y la composición de los pasivos pues tiene mucho que ver con el diferencial de coste de financiación mediante bonos frente a préstamos. La diferencia de tipos entre los bonos y préstamos pues es uno de los factores que influye en la composición del pasivo de las empresas no financieras. Lo que nos tenemos que preguntar es si este camino hacia la financiación diversificada, hacia la diversificación de la financiación empresarial, pues es temporal o persistente, porque obviamente pues hay factores temporales, bueno, pues uno de los cuales ya apuntó Daniel,
realmente el nivel de los tipos de interés es muy bajo, en los mercados de capitales también, y eso pues obviamente pues, puede ser un factor que cuando se termine pues esta tendencia pues deja de existir, ¿no? Podría ser. Y por supuesto pues también las medidas, la política monetaria fuertemente expansiva adoptada por el BCE, pues con el anuncio de las compras de deuda en los mercados de capitales y en las compras de bonos corporativos, ¿no? Ahí en el trabajo pues también se hace mención a que los fondos obtenidos mediante la emisión de nuevos bonos tras el anuncio de las medidas de adquisición de bonos corporativos se utilizaron para disminuir el saldo de créditos bancarios, ¿no? Es un grupo de factores de tipo temporal. El autor apunta a que, sin embargo, pues también hay factores persistentes que pueden servir para hablar de un escenario quizá distinto, ¿no? Uno es los requerimientos de capital bancario. Esto después, pues a lo mejor en las preguntas lo podemos profundizar un poco más. Ahí hay cambios importantes en este ámbito. También en España se hace referencia específica al desarrollo pues, de un mercado específico de renta fija para empresas de menor dimensión, que es el mercado alternativo de renta fija o MARF, que bueno, pues está diseñado pensando específicamente en ese tipo de empresas, ¿no? Y lo que pretende pues, es agilizar trámites y costes para empresas que no son grandes grupos empresariales. El autor lo que dice es que su funcionamiento va a resultar crucial para el acceso a los mercados por parte de empresas que tienen muchas dificultades para hacerlo, ¿no? Que no probablemente a otro tipo de mercados no serían capaces de llegar. Tenemos también como uno de los factores persistentes pues es el programa europeo de la Capital Markets Union, esa iniciativa que trata de proporcionar a las empresas europeas pues nuevas fuentes de financiación, con el foco especialmente situado en las pymes y la reducción del coste para acceder al mismo, ¿no? Bueno, como ustedes saben, la mayoría de las actuaciones en este ámbito de la CMU pues se centran en el paso de la intermediación financiera a los mercados de capitales y también pues eliminar obstáculos en la inversión transfronteriza, ¿no? Armonizar un poco todas las legislaciones para que las empresas logren acceder con mayor facilidad a los pools de capital, a los inversores, pensando en un ámbito europeo. También en España ha habido algunas regulaciones específicamente dedicadas a mejorar la financiación empresarial. Ahí está la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. Obviamente también se puede considerar un factor persistente. Y el autor pues también cita otros factores que no están relacionados directamente con la emisión de renta fija, como son pues el capital riesgo, el shadow banking, las fintech. Y pone como ejemplo que, por ejemplo, la cuota de mercado de la banca en la sombra y las fintech se ha duplicado entre 2007 y 2015 en el mercado hipotecario de Estados Unidos. Y da aquí una conclusión que sale de un paper bastante importante en este ámbito. Este aumento se debe más a la disminución de la actividad de la banca tradicional en los mercados que a la propia tecnología. Son factores que influyen sobre la regulación bancaria más que, en menor medida, a la mejora de la tecnología, cuando podríamos pensar que era distinto, ¿no? En suma, ya para terminar, las ventajas de la financiación diversificada pues son, bueno, pues hay también trabajos muy interesantes en los últimos años sobre estos temas. Y lo que parece es que una adecuada diversificación de las fuentes tiene implicaciones sobre la estabilidad de las empresas y además, bueno, y esto, bueno, pues en Europa, en España también hemos visto que tiene problemas. Una economía excesivamente bancarizada pues está en alguna medida más expuesta a shocks, ¿no? A shocks cuando se producen shocks en el sistema bancario y probablemente pues España es un buen ejemplo de eso. Lo que sugieren los estudios más recientes es que estructuras de financiación extremas, tanto a un lado como al otro,
pues no son óptimas, ¿no? Y la mayor diversificación está relacionada con mayor inversión y un menor efecto de shocks negativos derivados de una crisis financiera que puede, pues, tener como epicentro, pues, la financiación bancaria o la financiación de mercados de capitales, ¿no? Bueno, termina ahí el autor mayordomo, pues, diciendo que la excesiva dependencia de una entidad de crédito con problemas, como una alta exposición a los mercados de renta fija, pues tanto la dependencia de una entidad de crédito como la dependencia extrema a los mercados de renta fija pueden resultar contraproducentes en momentos de tensiones financieras. Y estas conclusiones, pues, nos llevan básicamente a plantear una nueva pregunta, ¿no? Que es cómo mejorar la presencia de empresas en los mercados de capitales. ¿Por qué hay tantas dificultades para que las empresas lleguen a los mercados de capitales para, bueno, pues tanto renta fija como renta variable? Y para eso, pues, contamos con la ponencia, con la cuarta ponencia del trabajo, que es la de María Isabel Cambón. Bueno, muchas gracias al Instituto y a la Fundación, a Cyrus, a Domingo, por esta invitación. La verdad es que creo que vamos un poquito ajustados de tiempo, ¿verdad? Así que voy a hacer el resumen del resumen de la presentación. Lo cierto es que mi presentación tiene muchos puntos en común con el resto de las presentaciones, de manera que voy a tratar de hacer un poco un hilo argumental y acabar dando un poco más de detalle en la parte de mercados, que es la que me toca a mí. Pero bueno, la verdad es que estamos todos muy de acuerdo en las conclusiones principales, lo cual, bueno, pues también es un motivo de alegría o de pensar que no podemos estar todos equivocados, ¿no? Mi presentación empieza con este gráfico muy sencillo que representa el peso relativo de la financiación vía mercado sobre el total de la financiación de cada economía. En el numerador, tengo la suma de capitalización en bolsa y saldo de deuda, tanto pública como privada, o sea, un mercado en concepto amplio, renta variable y renta fija. Y en el denominador tengo esta financiación de mercado junto con el préstamo bancario, ¿vale? Lo que quiero aquí simplemente es, de nuevo, poner de manifiesto, primero, la diferencia entre economías europeas, o de la zona euro, mejor dicho, con respecto al Reino Unido o Estados Unidos, por ser mucho más bancarizadas, o, dicho de otra manera, en las que el peso de la financiación vía mercado es mucho más reducido, ¿vale?, en relación con la financiación total. Y dentro de esas economías europeas, pues de nuevo el papel de la financiación vía mercado en España, pues todavía mucho más reducido en comparación con las demás. ¿Cuándo vemos el mínimo de esta importancia relativa de la financiación vía mercado? Pues en el año 2008, que es justamente en el momento previo al inicio de la crisis financiera global, donde sabemos que había un crecimiento del crédito brutal y una tasa también de apalancamiento muy elevada. Después de eso, en los últimos 10 años, lo que hemos visto es que la financiación vía mercado, pues, ha pasado de este 20% del total al 40%, es decir, se ha doblado en 10 años, lo cual a mí me parece un crecimiento realmente significativo, y se explica por factores que han comentado mis compañeros ya, tanto por Pedro como Daniel. Por una parte, lo que vemos es que se ha producido un proceso de desapalancamiento muy importante y también una contracción del crédito también importante. O sea, el denominador, digamos, nos ha favorecido, y al mismo tiempo las empresas se han financiado a través de los mercados de una manera más dinámica. Con todo y con eso, seguimos por debajo del resto de países europeos, pero bueno, yo creo que en el futuro esta tendencia al alza en la financiación vía mercado es algo que puede continuar. En esta diapositiva lo que quiero comentar un poco, y va al hilo de la presentación que hacía Domingo sobre el trabajo de Sergio, es lo importante que resulta la financiación a través de los mercados de capitales como otro, a ver si lo digo bien, en este papel de diversificación de las fuentes de financiación, ¿no? Lo importante que tiene esta fuente. Fijaos, por ejemplo, en España o en Italia, donde las barras verdes representan la variación del saldo bancario. Fijaos, en los años de la crisis, una severa contracción del crédito en ambas economías,
Y, sin embargo, vemos que los flujos de financiación vía mercados han sido positivos siempre, en periodo de crisis y periodos de no crisis. En economías como Reino Unido, donde la financiación vía mercados es mucho más importante, pues este patrón es todavía más acentuado. De manera que, de alguna manera, lo que quiero reivindicar con esta diapositiva es el papel anticíclico, digamos, de la financiación vía mercado. Es una financiación, digamos, más estable en el tiempo y que puede complementar. Por supuesto, la financiación bancaria seguirá siendo más importante, pero sí creemos que puede complementar la financiación de las empresas y sobre todo, mostrar su papel cuando tengamos momentos de contracción del crédito, que esperemos que no se repitan demasiado en el futuro. Pero bueno, en principio, reivindicar este papel anticíclico de la financiación vía mercados. Como consecuencia de estos flujos, y como ya se ha indicado anteriormente, lo que vemos ahora mismo es un sistema financiero más equilibrado, ¿no? Digamos que los activos del sector bancario, que antes de la crisis representaban más del 300% del PIB, ahora es algo menos del 250%. Y, sin embargo, los activos, digamos, de los mercados de capitales han aumentado su importancia hasta un umbral cercano al 200% del PIB. Ha habido una especie de convergencia durante los últimos años. Pero no solo eso, sino hay otras patas, digamos, del sistema financiero que también han ido ganando en importancia, y en particular nos parece importante, por ejemplo, el patrimonio de las instituciones de inversión colectiva. Yo creo recordar que los datos de finales del año pasado sitúan ya el volumen de activo en niveles similares a los que existían antes de la crisis, y yo creo que están como en torno al 30% del PIB. No es comparable a la financiación vía crédito bancario o vía capitales, pero bueno, es una recuperación muy importante la del patrimonio de las IICs y también de los seguros y los fondos de pensiones. Por lo tanto, lo que tenemos ahora mismo es un sistema financiero un poquito más equilibrado en sus diferentes fuentes de financiación. En este contexto en el que, bueno, mis compañeros veis en este gráfico, tenemos, digamos, casi el entorno más favorable para emitir deuda, por ejemplo, ¿no? Tenemos las condiciones más favorables para la emisión de instrumentos financieros, con los tipos de interés incluso a 10 años fijaos en el 2% o incluso menos, realmente en mínimos históricos. Cuando miramos las emisiones tanto de deuda como de acciones, lo que vemos realmente es que se están produciendo de forma cuantiosa, pero que siguen siendo realizadas por empresas de gran tamaño. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque emitir o porque acudir a los mercados tradicionales es algo que cuesta, que es costoso, y entonces solamente está al alcance, digamos, a las empresas más grandes. Pongo aquí algunos datos. Las emisiones medias de deuda, pues fijaos, son de 400 millones de euros, las de renta variable son de 300, son emisiones de un importe realmente significativo. En esta diapositiva, fijaos que acabo con este párrafo que alude al tamaño de las empresas, como comentaba Pedro anteriormente. Sí que vemos que el tamaño de las empresas es un factor que está limitando el que ellas puedan acudir a los mercados de capitales en su versión más tradicional. Pero también es cierto que en el ámbito de los mercados financieros existen otras alternativas a los mercados tradicionales. Se ha identificado efectivamente que el tamaño empresarial es un problema para acudir a la vía tradicional, pero existen todas esas alternativas que yo he enumerado aquí brevemente, que están ideadas fundamentalmente para facilitar la financiación de empresas más pequeñas. Las que seguramente conozcáis mejor, pues son los mercados alternativos. Tenemos un mercado alternativo bursátil que comenzó a andar en 2006 y un mercado alternativo de renta fija, que es algo más reciente, de 2013 o 2014. Digamos que la esencia de estos mercados es fundamentalmente la misma, es reducir los requisitos que se les exigen a estas empresas para acceder a la financiación vía mercados. Siempre teniendo en cuenta que la protección del inversor, ¿no?, es algo importante para la CNMV, de manera que los requisitos se pueden reducir, pero hasta un cierto punto. Estos mercados, la verdad que están funcionando bastante bien. Fijaos en la diapositiva de la izquierda, en el mercado alternativo bursátil tenemos empresas de 4 tipologías, aunque aquí solamente representamos las empresas en expansión y las OCIMIs. Los últimos datos de 2007 pues indican que hay casi 90 empresas de este tipo que están cotizando en el mercado,
Este mercado tiene la ventaja de, pues como los mercados tradicionales, da visibilidad a las empresas, aumenta la base de sus inversores, proporciona liquidez y sobre todo proporciona una financiación de largo plazo a estas empresas. Está funcionando bastante bien. Y luego tenemos el mercado alternativo de renta fija. Como veis, es bastante más joven, pero fijaos ya las cifras de 2007, incluso vemos que el importe emitido, que es casi cercano a los 4.000 millones de euros, ha doblado prácticamente la cifra del año anterior. Y lo que vemos también es que fundamentalmente está concentrado en emisiones de pagarés. Además de los mercados alternativos, pues tenemos más opciones. Tenemos la opción de capital riesgo. En general, el mundo de capital riesgo está menos desarrollado en Europa que respecto a Estados Unidos, pero sí es cierto que en los últimos años vemos crecimientos significativos. Yo creo recordar que el año pasado el volumen de inversión de este tipo de instituciones fue cercano a los 5.000 millones de euros. Sabéis que estas instituciones invierten en empresas normalmente pequeñas. Cuando son más pequeñas es el capital riesgo puro. Yo creo que el año pasado se invirtieron 500 millones de euros en este tipo de empresas, y cuando son de mayor tamaño, lo que conocéis como el private equity, pues se llevaron como 4.500 millones. En España tenemos reguladas estas instituciones que se registran en la comisión, y además de los fondos y las sociedades tradicionales de capital riesgo, la Ley de Fomento Empresarial del año 2015 creó nuevas figuras destinadas precisamente a invertir en pymes, los fondos y sociedades de capital riesgo PYME, que también están funcionando bastante bien, y yo creo que hay cerca de 30 entidades registradas de este tipo. Y luego, finalmente, quería mencionar la iniciativa más reciente que tenemos, y que son las plataformas de financiación participativa, que se conocen habitualmente como crowdfunding. Fueron reguladas hace 2 o 3 años también. Y bueno, la verdad es que hemos recibido un aluvión de peticiones de registro. Por el momento hemos autorizado 27 plataformas de este tipo, que en general sabéis que son plataformas en las que en Internet y de una forma profesional ponen en contacto a oferentes y demandantes de financiación, y están teniendo también, la verdad, que bastante éxito. Como digo, tenemos 27 plataformas autorizadas y 20 y pico solicitudes más de registro pendientes por resolver. Bueno, esta diapositiva un poco a modo de conclusiones, ¿no? Y partiendo de la base conocida de que esta economía es una economía fundamentalmente bancarizada, pero que parece que en los últimos años la relevancia de los mercados de capitales está aumentando de forma progresiva por diferentes razones. ¿Qué más cosas o qué se puede seguir haciendo para fomentar la presencia de las empresas en los mercados de capitales? Pues una serie de iniciativas que se pueden englobar en distintos grupos de medidas, dirá yo. Primero, en medidas que inciden sobre las propias empresas que demandan información, y en este sentido pues estarían todas las medidas que comentaba Pedro sobre los famosos umbrales que favorezcan este aumento del tamaño empresarial, y que vemos que es un obstáculo para que éstas acudan a los mercados, por lo menos los tradicionales. Luego tenemos otro tipo de medidas que persigan reducir estos costes de participación en los mercados. En este sentido, quiero llamar la atención sobre una medida de la CNMV de finales del año pasado en relación con las emisiones de renta fija, con el procedimiento, digamos, más que con el coste económico. Es una medida sobre el tiempo que tarda una empresa en poder hacer una emisión de deuda. Yo creo que legalmente determinados procesos de autorización se podían tomar hasta en 10 días y la medida que ha sido adoptada por la CNMV es tratar de reducirlo hasta 2 o 3 días, ¿no? Yo creo que son medidas que van a favor de lo que queremos, ¿no? Que es favorecer la presencia de estas empresas en los mercados. Luego tenemos otro conjunto de medidas que atacaría, digamos, la base inversora, pues medidas que supongan incentivos fiscales a los inversores, medidas que supongan la creación de algunos vehículos que puedan invertir, digamos, en los valores emitidos por los mercados alternativos, o incluso modificar algunos de los límites sobre los vehículos, estoy pensando en fondos de inversión, y que puedan invertir también en los valores emitidos por estas empresas más pequeñas, ¿vale?
son medidas muy generales, pero bueno, que también irían en esta dirección. Y finalmente, a mí me gusta añadir este cambio cultural que tiene esta doble vertiente, ¿no? Por una parte, interiorizar, digamos, el avance tecnológico. Fijaos que la última de las iniciativas que os comentaba, las plataformas de crowdfunding, están intrínsecamente relacionadas con este desarrollo tecnológico. O sea, interiorizar que las fuentes de financiación de las empresas son distintas, seguramente, de la vía tradicional del crédito bancario. Y en este sentido, seguir desde CNMV resaltando la importancia de la educación financiera y del conocimiento de un abanico cada vez más amplio de instrumentos financieros. Y bueno, ya está aquí lo que quería comentar. Pues muchas gracias a todos los ponentes. Yo creo que la materia es interesantísima y la hemos abordado desde ángulos distintos.